Hola, nosotros somos un grupo de la Universidad Católica del Cibao, mejor conocida como UCATESI. Somos estudiantes de la materia terapia psicoanalítica, somos el grupo 3 y les estaremos hablando sobre las resistencias. Pues como pueden visualizar, el grupo está compuesto por 9 integrantes, de las cuales pueden visualizar los nombres. A continuación estaremos hablando sobre el tema. Bueno, hoy estaremos hablando sobre la resistencia. Bueno, en la terapia analítica se trata de superar las resistencias analizándolas, descubriendo e interpretando sus causas, fines, modos e historia. Pero realmente, ¿qué son las resistencias? Son toda la posición o son toda la posición dentro del paciente que se opone a los acontecimientos de recordar, pensar o asimilar el insight que opera dentro del yo cambiante. Bueno, esta puede darse de forma consciente e inconsciente, expresándose por medio de emociones, fantasías, acciones, entre otras cosas. Además, para muchos pacientes, la resistencia es una forma de protección, de liberar todo aquello que le duele. Hay muchas formas en la aparición clínica. Una de ellas es que el paciente calla. Cuando el paciente calla, puede dejar dicho de que no quiere hablar, o sea, de que no quiere recordar aquel momento. También otra forma está que el paciente no tiene deseos de hablar. En este caso, el paciente está, en fin, de que no tiene oportunidad o no quiere expresarse palabral. Como psicoterapeutas debemos de descubrir el porqué y hablar de ello o hacerlos hablar. Bueno, afectos que indiquen resistencia. Una de las principales causas cuando el paciente no muestra afecto en las palabras, o sea que ve seco, monótono o apático incluso. Es decir, que no tiene sentimiento en las palabras que dice. También otra forma que influye es la postura del paciente, cómo se sienta, cómo el paciente muestra rigidez al sentarse, también las manos cruzadas, entre otras señales que muestran resistencia. Asimismo, como manos apretadas o impulsos de ira. Bueno, también está la fijación de un tiempo. El apego determinado a un tiempo, ya sea futuro, presente o pasado, es uno de ellos. Los acontecimientos externos de escasa importancia, cuando se habla superficialmente o insignificantemente durante un largo tiempo de un tema, es una forma de que el paciente está evitando hablar de ese tema o está evitando algo. También las evitaciones del tema es muy común del paciente de situaciones penosas, como por un ejemplo los temas físicos o sexuales, que cabe relevancia que tienen diferentes resistencias. A continuación la dejo con mi compañera que les seguirá hablando sobre los tipos de resistencia. Yo les voy a continuar hablando sobre la aparición clínica de la resistencia. En este caso tenemos como siguiente la rigidez, que es cuando el paciente empieza contando un sueño o que éste no tuvo un sueño, o también puede ser cuando éste cuenta lo que le sucedió en el día anterior. También está el lenguaje de evitación, que es cuando el paciente evita señalar imágenes vivas, como por ejemplo cuando éste se va a referir al pene, utiliza la palabra genitales. En este caso es porque evita crear esa imagen de pene en su mente. Por otra parte está la ausencia de los sueños, en este caso cuando los pacientes no recuerdan lo que soñaron o recuerdan muy poquito, esto significa que estos son los que tienen mayores resistencias. También está el retraso, la inasistencia y el olvido del pago. Esto es cuando el paciente llega tarde a las sesiones, también puede ser cuando no acude a ella o cuando éste se olvida de que tiene que pagarlas. Como última resistencia tenemos la actuación. Esta se considera resistencia ya que el paciente repite una acción en lugar de pensar y recordar. En cuanto a la teoría de la resistencia, la compulsión a la repetición es una resistencia porque esta consiste en que el paciente repita una situación que fue dolorosa en su pasado en vez de recordarla. La resistencia y la defensa. La resistencia se opone al procedimiento analítico, al analista y al yo razonable del paciente. La palabra resistencia se refiere a todas las operaciones defensivas del aparato mental provocadas en la situación analítica. Durante el curso del análisis
las fuerzas de resistencia echarán mano de todos los mecanismos, modos, medidas, métodos y constelaciones de defensa que el yo ha empleado en la vida exterior del paciente. Las relaciones operan en el interior del paciente, esencialmente en su yo inconsciente. Si bien ciertos aspectos de su resistencia pueden ser accesibles a su yo conservador y opinante. Tenemos que distinguir entre el hecho de que el paciente esté resistiendo, cómo se resiste, a qué se resiste y por qué lo hace. Bueno, al comenzar el análisis, el paciente suele sentirse resistente, como cierta contrariedad en relación con las peticiones o intervenciones del analista, más que con un fenómeno intrapsíquico. También tenemos que tomar en cuenta que al desarrollarse la alianza de trabajo, la resistencia se percibirá como una operación defensiva ajena al yo dentro del yo afectivo del paciente. Más tarde, en situaciones similares o desplazadas, el paciente trata de evitar estos efectos dolorosos, instituyendo defensas a la menor señal de peligro. Todo esto es nada más y nada menos que tener una observación, o sea, el analista en todo pensamiento, sentimiento, fantasía que se despierta una emoción dolorosa, trátese de asociación libre, un sueño o la intervención del analista, esto provocará resistencia en algún grado. Si se sondea lo que está oculto detrás del efecto doloroso, se descubrirá algún impulso institutivo peligroso y a fin de cuentas algún vínculo con un acontecimiento relativamente doloroso, traumático y la historia preverbal y verbal del paciente. La resistencia y la regresión. La regresión se refiere a la vuelta de una forma anterior, más primitiva de actividad mental. Uno tiende a volver a las escalas que fueron punto de fijación en tiempos anteriores. Dicho esto, el paciente que nunca renuncia a su amor y su rivalidad edípicos, su masturbación y su orgullo fálico y exhibición y se vuelve otra vez apegadamente desafiante, despechadamente sumiso, orientado hacia lo obsesivo. Esto es un caso de regresión de la organización sexual. La transformación de los pensamientos e imágenes visuales en casos de alucinaciones en una regresión donde se pasa del proceso secundario al proceso primario. Dicho esto, la regresión no es necesariamente patológica, claro que no, pero en ciertas condiciones el yo tiene la capacidad de regular la regresión como lo hacen en el sueño, el chiste y en alguna actividad creadora. Bueno, durante la terapia analítica, el paciente y el terapeuta también hacen una regresión temporal. Yo les voy a hablar sobre la clasificación de resistencia. Aquí Freud clasificó las resistencias en 3 categorías, las cuales son resistencia del yo, que corresponde a la represión, la resistencia del superyo, que está relacionada con la culpa inconsciente, y la resistencia del ello, que Freud describió como una especie de viscosidad de la libido. Al contrario de Freud, muchos psicoanalistas piensan que todas estas estructuras psíquicas participan en todos los sucesos psíquicos. Con este presente tendremos menos tendencia a exagerar en la simplificación o la generalización de nuestras formulaciones. Según los puntos de fijación, durante la terapia pueden predominar resistencias de uno u otro estadio del desarrollo psicosexual, los cuales son oral, anal, fálico, edípico y latencia o adolescencia. Podemos dar como ejemplos de resistencia para la fase oral la pasividad, depresión, adicciones, entre otras. Para la fase anal, rencor, desconfianza, vergüenza, entre otros. Y por último, para la fase fálica, la culpabilidad por masturbación y el miedo al fracaso, entre otras. Según los tipos de defensa, podemos encontrar que la represión entra en la situación analítica cuando el paciente olvida su sueño, su hora de visita, o de su mente se borran experiencias cruciales o personajes importantes de su pasado.
La resistencia de aislamiento puede servir para aislar la labor analítica del resto de su vida. Estas personas, en lugar de expresar sus impulsos en palabras y en sentimientos, pues se descargan en acciones. Las resistencias caracteriales son otro tipo complejo y en extremo importante de defensa que merece mención especial. Aquí es el modo habitual que tiene un individuo de tratar con el mundo interno y externo. Es la posición y postura integrada y organizada constante del yo en relación con lo que de él se pide. Gracias. Lo dejo con mi siguiente compañera. Bien, yo les continuaré hablando de la clasificación de las resistencias según la categoría diagnóstica. Podemos dar las siguientes resistencias típicas para las categorías diagnósticas. Aquí está lo que es la histeria, que esta incluye lo que es la regresión y formación reactivas aisladas. Y cabe destacar que la regresión es un mecanismo de defensa que consiste en el retroceso del yo a un estado anterior de desarrollo. También aquí está la neurosis obsesiva, la depresión neurótica y la neurosis de carácter. En la clasificación práctica, desde el punto de vista terapéutico, se puede distinguir las resistencias ajenas al yo de las egosintónicas. Las ajenas al yo, estas aparecen extrañas, ajenas y raras al yo razonable del paciente. Cabe destacar que las resistencias egosintónicas parecen al paciente como algo familiares o social, un valor social, y esas resistencias son más difíciles de reconocer para el analista y el paciente, y es más difícil el establecimiento de una alianza de trabajo en relación a ellas. También hablaré de las técnicas del análisis de la resistencia. Aquí se encuentran lo que son las condiciones preliminares, también se encuentra lo que es el reconocimiento de las resistencias. De esto puedo decir que esto es sencillo cuando las resistencias es patente. También, por último, estaré hablando sobre la confrontación. De esta es importante saber que en los casos que el yo razonable del paciente no alcance a reconocer la resistencia, hay que señalar y demostrarle la existencia de una resistencia al paciente. Y al mismo tiempo el terapeuta debe buscar lo que es el yo del paciente que sea capaz de aceptar las pruebas para así convencerse. Es cuanto. Ya hemos hecho ver al paciente con la confrontación de que tiene una resistencia, la cuestión de que cómo se refiere al modo o de los medios de la resistencia. Las respuestas a estas preguntas serían la aclaración de la resistencia. El motivo inmediato de la defensa o de la resistencia es evitar el dolor, o sea, los efectos dolorosos. Después de aclarar el afecto doloroso o el impulso prohibido en el que motiva a una resistencia, podría ser necesario esclarecer el modo de una resistencia o cómo se resiste el paciente. Cuando la resistencia es ya demostrable y clara, estamos listos para interpretar los determinantes inconscientes. Eso significa que tratamos de descubrir los impulsos ocultos, las fantasías o de los recuerdos responsables de la resistencia. Al finalizar el motivo de una resistencia, intentamos explorar los contenidos causantes del efecto doloroso que ha ocasionado la resistencia. Sin embargo, la tarea consiste en proseguir el contenido de la resistencia en el que se tenga éxito. Iluminaría el afecto al descubrir lo que es el afecto o del hecho específico que desencadenó la resistencia. Uno va de la resistencia a la historia de este acontecimiento, el afecto o fantasía particular de la vida del paciente. La causa más frecuente de la resistencia es la situación de la transferencia. Las reacciones de la transferencia, a veces al tratar de analizar una resistencia, no es el rumbo de la exploración más prometedora al afecto en lo que es también del impulso o del suceso causativo. También cabe destacar que puede ser el modo de la resistencia, el método o de los medios de la resistencia que ofrezca el cambio más fructífero para la investigación.
Tal puede ser el caso si el modo de la resistencia se repite con mayor frecuencia, tal vez se pueda hallar con un rasgo de carácter. Si el modo de la resistencia es extraño, no corresponde al carácter del paciente, suele ser un acto sintomático o por lo general fácilmente accesible al yo razonable del paciente. Para analizar el modo de la resistencia, ante todo tengamos que lograr que el paciente reconozca que determinado el tiempo de comportamiento que resista. Esto ha sido de mi parte, les dejo con mi compañera que les continuará del tema. Dando continuidad a corresponder a lo que es la resistencia, puedo decir de manera objetiva que si recapitulamos lo que son los procedimientos generales en lo que es el análisis de las resistencias, podremos alinearlos del siguiente modo. Primero, reconocer la resistencia. Segundo, señalar la resistencia al paciente, o sea, la confrontación. Dentro de esta podemos hacer que la resistencia se vuelva de manera mostrable, esperando que se den varios casos. También podemos intervenir de modo que se incremente en la resistencia, contribuir a que se haga de manera demostrable. Tercero, podemos aclarar los motivos y modos de la resistencia. Número 4. Interpretar la resistencia. Aquí lo que debemos hacer es perseguir la historia y los fines inconscientes de estos afectos, impulsos o acontecimientos dentro y fuera de lo que es el análisis y el pasado. Como número 5, debemos interpretar el modo de resistencia. O sea, debemos afrontar la historia y los fines inconscientes de esta actividad en lo que es el presente y el pasado del paciente. Y en cuanto a esta parte tenemos lo que es la número 6, o sea, la traslaboración o elaboración. Es importante y es necesaria la traslaboración para que una resistencia dada pierda su patogenosis. O sea, el análisis de resistencia no es un rodeo, sino una parte vital y necesaria de todo análisis. En otro ámbito tenemos también lo que son los problemas o los principales problemas en lo que son el análisis de resistencia. O sea, para analizar las resistencias en las primeras sesiones hay que considerar los siguientes puntos. Primero, se debe decirle al paciente que la resistencia es una actividad suya, consciente, preconsciente o inconsciente. Como número 2, debemos decirle al paciente en un momento apropiado que el descubrimiento y el análisis de la resistencia son partes importantes, notorias y responsables de lo que es la terapia analítica. Y número 3, tenemos que tener en cuenta que en la primera sesión, cuando sea necesario, se pueden preguntar al paciente cómo se siente mientras iba descubriendo algún acontecimiento. Esto se hace para acostumbrarlo a introducir sus emociones y sus reacciones físicas en lo que es la asociación. Esto es muy importante y es recomendable, vuelvo y repito, en este ámbito, ya en lo que son las sesiones de lo que son las resistencias, es importante que el paciente se sienta en una zona de confort, que se sienta tranquilo, que se sienta estable, que se sienta cómodo, para que así las sesiones se hagan de manera confiable y objetiva y realmente de los resultados que nosotros como terapeutas necesitamos. La resistencia a la resistencia se manifiesta cuando el paciente dice de habilidades porque le da vergüenza estar callado y revelar que no tiene nada que decir. Podemos comprender que el paciente tiene un secreto consciente, pero sabemos que son factores inconscientes lo que hemos de analizar antes de que el paciente nos revele que tiene un secreto. Es decir, es bueno buscar el motivo del secreto
es bueno buscar el motivo del secreto y no el contenido del secreto. Luego preguntarle al paciente qué hubiera sentido si lo hubiera revelado. Cuando uno ha analizado el motivo del secreto junto con la fantasía de transferencias y los afectos dolorosos, el paciente suele estar en condiciones de confesar el secreto. Analizar un secreto es una tarea muy difícil, pero es muy provechosa para el análisis. De las reglas de la técnica relativa a la resistencia. Aquí podemos asentar ciertos procedimientos generales que sirven de guía a la determinación de nuestro procedimiento técnico. Recordemos al mismo tiempo que todas las reglas han de aplicarse con flexibilidad según el paciente, el analista y la situación, sin olvidar los fines que uno trata de lograr. Primeramente está el analizar la resistencia antes que el contenido, el yo antes que el ello. Empieza con la superficie, la elaboración con el yo, observando del paciente y la demostración del cual poco razonables son las operaciones del yo que siente y experimenta, posibilitan que el yo razone ensachanse de su soberanía al analizar la resistencia del contenido, que no debe entenderse como significa analizar la resistencia sola o abordarla primero y olvidar el contenido por completo, a lo que no se resuelve la resistencia. Por segundo está que el paciente determina el tema de la sección. Aquí el paciente no le imponemos ni nuestro interés ni nuestro cuidado teórico al paciente. El método que se usa aquí mayormente es la asociación libre, para que el paciente se sienta libre de expresar en las sesiones y pueda elegir hasta el tema que se sienta cómoda de tratar. Por último, aquí tratamos al paciente. Si veamos que está muy callado, le preguntamos sí, cómo, le hacemos par de preguntas para que él vaya rompiendo el hielo, se sienta cómoda y vaya reforzando la resistencia. Muchas gracias y esto fue todo de nuestro grupo.